Ya está. Pasamos a anexos. Anexos fetales. Y acá el anexo fetal que más ha venido en preguntas de exámenes es la placenta. La placenta, pues, ¿no? Entonces, en primer lugar, recordar que la placenta es un órgano feto-materno. Feto-materno. Tiene una parte fetal y una parte materna. ¿Cuál es la parte fetal que va a formar la placenta? El llamado corion frondoso. ¿Y cuál es la parte materna? Decidua. Pero hay tres deciduas: parietal, capsular y basal. Por lo tanto, la decidua que forma la placenta es la basal. No se olviden, la decidua basal es la que forma la placenta, junto con el corion frondoso. Entonces, cuando a mí me dicen qué es la placenta, es una estructura feto-materna. Corion frondoso, decidua basal. Recuerden que la decidua no es más que el endometrio secretor. O sea, el endometrio que ha sido estimulado por la progesterona, ¿no es cierto? Se llama deciduo en la gestación, el endometrio secretor. Entonces es una estructura feto-materna, que es de tipo, como pueden ver en esta tablita, que les he resumido las características más importantes, hemocorial. Es decir, hay intercambio de sangre entre el feto y la madre. Por eso se llama hemocorial, porque hay intercambio de sangre. ¿Dónde está la sangre materna? En el espacio intervelloso. En el espacio intervelloso. Ahí va a haber intercambio de sangre, en el espacio intervelloso. ¿Ya? Muy bien. Estructura importante, diámetro, características morfológicas, un diámetro de 15 a 25 centímetros, espesor de 3 centímetros. Cuando mide más de 5 centímetros de espesor se llama placentomegalia. Placenta grande, placentomegalia. ¿Qué patología hace crecer a la placenta? Diabetes y el hidrofetal. La diabetes y el hidrofetal hacen crecer a la placenta. Peso medio kilo, ¿no? 500 a 600 gramos. Y este es importante, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo del útero es 450 mililitros por minuto. 450, 500 mililitros por minuto. Es la perfusión útero-placentaria. Ese es el flujo sanguíneo a nivel de la placenta. ¿De dónde viene el flujo sanguíneo para la placenta? De la arteria uterina de la madre. La arteria uterina le va a dar sangre a la placenta. Entonces, por eso hablamos, ¿no? Flujo útero-placentario. ¿Cuánto es el flujo útero-placentario? 450, 500 mililitros por minuto. Ya está. Muy bien. Para que este flujo en la placenta se establezca, tiene que haber cambios en las arterias uterinas. Si una mujer no está embarazada, las arterias uterinas y sus ramas finales, ¿cómo se llaman las ramas finales de la arteria uterina? Las espirales. Las arterias espirales en una mujer que no está embarazada tiene esta forma. Tiene una gruesa capa media y tiene una pequeña luz. Entonces, en una mujer que no esté embarazada, ¿cómo será el flujo sanguíneo a nivel del útero? Bajo. ¿Y cómo es la resistencia? Alta. Entonces, una mujer que no está embarazada, el flujo es bajo y la resistencia es alta a nivel de las arterias espirales. Entonces, la gestante hace una modificación. La arteria espiral aumenta su luz y la capa media se vuelve más pequeña. Por lo tanto, en la gestante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el flujo sanguíneo y va a bajar la resistencia. Se produce ese cambio a nivel vascular, es el llamado remodelado vascular, que se da en dos oleadas, lo van a llamar así, se llama así, primera oleada, segunda oleada. La primera oleada es entre las 13 y semana 16, entre la semana 13 y semana 16 es la primera oleada, y la segunda es entre las 18 y 24 semanas, segunda oleada.
La primera oleada son los cambios vasculares primarios y la segunda oleada va a dar los cambios definitivos. ¿Dónde está el origen de la preeclampsia? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda oleada. Por eso cuando me pregunten, ¿cuándo se acuerdan del signo ecográfico de que predice preeclampsia en la arteria uterina? El Doppler. Muy bien, doctor. El notch protodiastólico. Y una pregunta de examen es, ¿en qué semana mido el notch protodiastólico de preeclampsia? Ahí está, en la segunda oleada. Entre las 20 y 24 semanas es donde se mide el notch. Entre las 20 y 24 semanas, que es la segunda oleada. Ahí está el origen de la preeclampsia. ¿Estamos? Entonces, primero tienes que acordarte la parte fisiológica, cuando vamos a la parte patológica, para integrarla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay todo un remodelado vascular en el caso de la a nivel del flujo uteroplacentario. Microscópicamente, la placenta está compuesta de vellosidades, las vellosidades coriónicas. Y esta es una vellosidad madura, por eso se llama vellosidad terciaria o terminal. ¿Por qué decimos que es madura o terminal? Porque tiene un eje vascular. Cuando la vellosidad tiene eje vascular, esa es la vellosidad madura, terminal, terciaria. Más su cito, más su sincitio trofoblasto. Citotrofoblasto, sincitio trofoblasto. Más tejido conectivo. Esos son los 4 componentes de una vellosidad terciario terminal. Citotrofoblasto, sincitio trofoblasto, tejido conectivo y eje vascular son los componentes de la vellosidad terminal. Si solamente tiene estos 3, cito, sincitio y tejido conectivo, y no tiene eje vascular, se llama vellosidad secundaria. Cuando no tiene eje vascular, vellosidad secundaria. Y si solo tiene cito y sincitio y no tiene tejido conectivo, vellosidad primaria. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la vellosidad primaria? Cito, sincitio. Secundaria, más tejido conectivo. Terciaria, más eje vascular. Y es así como se establece la unidad microscópica de la placenta, que viene a ser la vellosidad coriónica, que lo pueden ver ustedes acá, ¿no? Las vellosidades con eje vascular, que viene a ser la vellosidad coriónica, ¿no? Acá miren, están las arterias espirales, cómo se conectan con las vellosidades coriales. Por eso decimos que la placenta es una estructura hemocorial, porque hay intercambio de sangre, ¿no? Y la estructura macroscópica de la placenta se llama cotiledón. Cotiledón. ¿Cuántos cotiledones hay? De 15 a 25 cotiledones. La unidad microscópica de la placenta es la vellosidad coriónica. La unidad macroscópica es el cotiledón. De 15 a 25 cotiledones. ¿Qué pasa cuando la placenta tiene un cotiledón accesorio, un lóbulo accesorio? ¿Cómo se llama esa placenta? Pregunta de examen. Subcenturiata. ¿Qué es la placenta subcenturiata? Acá lo he puesto arriba, miren. Placenta subcenturiata. Es cuando tiene un lóbulo accesorio. Un lóbulo accesorio. Es algo anormal, ¿no? Entonces la placenta subcenturiata es cuando tiene un lóbulo accesorio. Y va a causar retención, ¿no?, de restos placentarios. Ya está. Muy bien. Otra cosa que deben acordarse de la placenta es que está separada del miometrio, de la pared uterina. Entonces, si uno quiere, por acá en este gráfico, miren acá está la decidua basal, ¿ya? Recuerden que hay memoria fotográfica, ¿no? O sea, me acuerdo también de los gráficos, ¿ya? Por eso les pongo acá gráficos. Miren, con corio frondoso, ¿qué va a formar la decidua basal con el corio frondoso? La placenta. Pues acá se va a formar, miren, la placenta. Nuevamente, ¿cuál es la posición normal de la placenta? Fondo uterino.
En el fondo uterino se va a formar la placenta. Ahí está. Decidua basal más corión frondoso. ¿Estamos? Y ves acá una capita naranja, ¿no es cierto? Que divide, esta capita naranja que va a separar la placenta del miometrio, es la llamada membrana de Nita-Buch. Membrana de Nita-Buch. ¿Qué es la membrana de Nita-Buch? Es una estructura que va a separar la placenta del miometrio. O sea, ¿hay un plano de separación o no? Sí hay un plano de separación entre la placenta y el miometrio. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de esa membrana de Nita-Buch? Muy bien. Acretismo. Cuando no hay esta membrana la membrana de Nita-Buch, se produce el llamado acretismo placentario. Acretismo placentario. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay plano de separación, la placenta está pegada al miometrio. Si está pegada, se llama acreta, adherida. Si invade el miometrio, ¿cómo se llama? Increta. Y si la perfora hasta la serosa, percreta. La letra inicial te dice todo. Acreta, adherida. Increta, invade. Percreta, perfora hasta la serosa. Ese es el acretismo placentario, por ausencia de la membrana de Nita-Buch. Y esas son dos alteraciones que tienes que acordarte de la placenta subcenturiata y el acretismo placentario, ¿ya? Miren, este es un grafito del UpToDate que me pareció interesante porque nos da el desarrollo justamente de la placenta, o sea, de la parte importante de la placenta, que ahora lo vamos a mencionar, que viene a ser el sincitio trofoblasto, esta estructura importante. Entonces, ¿se acuerdan del trofoblasto, no? Había embrioblasto y trofoblasto. El trofoblasto va a dividirse en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. El citotrofoblasto, al final, es el que se va a encargar de implantarse, anidarse, formar parte del embrión. Pero esta estructura llamada sincitio trofoblasto es el que va a encargarse, que va a formar parte de la placenta, es el responsable de la función endocrina de la placenta. El sincitio trofoblasto va a ser el responsable de la función endocrina, es decir, de la estructura que va a formar las hormonas, beta-HCG, progesterona, lactógeno placentario, etcétera, el sincitio trofoblasto. En cambio, el citotrofoblasto es el que va a encargarse de invadir la pared uterina y va a encargarse de hacer el remodelado vascular. Este remodelado, ¿se acuerdan? Lo va a hacer el citotrofoblasto. Ese remodelado vascular que hemos visto, primera, segunda oleada, lo hace el citotrofoblasto. En cambio, el sincitio es el que forma hormonas. Y ambas forman parte de la placenta. Ya está. Funciones de la placenta, ahí está. Barrera, ¿no es cierto? Barrera, transporte y función endocrina, ¿no? Barrera porque deja pasar y no deja pasar algunas sustancias. Por ejemplo, la insulina, la heparina, la inmunoglobulina M no atraviesan la placenta. No atraviesan. Por lo tanto, no llega a la circulación fetal, ¿no? Y por lo tanto, en la diabetes gestacional, ¿cuál es el antidiabético de elección? Insulina, porque no atraviesa, pues, si no va a alterar al feto. En una trombosis venosa profunda en la gestante, ¿cuál es el fármaco de elección? Heparina, de bajo peso molecular, la enoxaparina, porque no atraviesa. En cambio, la glibenclamida, en el caso de la diabetes, o la warfarina, están contraindicadas en la gestación. Estos son los de elección. ¿Y cuál es la inmunoglobulina que atraviesa la placenta? La IgG, de gestación, es la que puede atravesar la placenta. La IgG de gestación es la que atraviesa la placenta. ¿Y por qué la IgM no atraviesa la placenta? ¿Alguien se acuerda de inmuno? ¿Cómo va la IgM? ¿Solita o en mancha?
en mancha, pues M de mancha porque va en grupo de 5, es pentámera. Como va en grupo de 5 no puede atravesar, es muy grande. En cambio la IgG va solita, monómero, y puede atravesar la placenta, ¿ya? Por eso entonces acuérdate, IgG atraviesa porque es monómero, IgM no porque es pentámero. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la función de barrera. Transferencia, transporte. Acá hay transporte pasivo simple. ¿Estamos? Pasivo simple, pasivo facilitado, transporte activo y pinocitosis. Ya está. 4 tipos de transporte. Pasivo simple, pasivo facilitado, activo y pinocitosis. Pasivo simple, oxígeno CO2. Pasivo facilitado, glucosa. Activo, aminoácidos, cationes y vitaminas. Activo, aminoácidos, cationes y vitaminas. Y pinocitosis, las proteínas, por ejemplo la IgG, albúmina. Las estructuras grandes como las proteínas, IgG, albúmina, utilizan pinocitosis. Y esos son los 4 tipos de transporte que hace la placenta. Gases simple, glucosa facilitado, aminoácidos activo y las proteínas pinocitosis. Y la función endocrina lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otros anexos encontramos? Les mencionaba, ¿qué otros anexos encontramos en la gestación? Entonces, en la gestación, los otros anexos que encontramos es esta de acá, ¿no? En la tercera, quinta semana aparece esta estructura, el saco vitelino. Esto de acá, ¿no? El saco vitelino, ahí está. Principal función del saco vitelino, nutrición del embrión. Nutrición del embrión. Porque no se olviden que la placenta se va a formar todavía después, séptima, décima semana. Entonces, ¿quién va a nutrir al embrión en las primeras semanas? El saco vitelino. El saco vitelino se encarga de la nutrición del embrión en las primeras semanas. El saco vitelino va a formar células para la hematopoiesis. Los glóbulos rojos derivan del saco vitelino. Y también las ovogonias y espermatogonias, observa, sirve para las gametogénesis. Las células gonadales primarias, ovogonia, espermatogonia, derivan del saco vitelino. Entonces miren la función del saco vitelino: nutrición, hematopoiesis, gametogénesis, y esta es la que va a formar el endodermo. Endodermo. Del saco vitelino deriva el endodermo. Cuando un embrión tiene malformación de tubo neural, ¿qué proteína se eleva en la sangre de la madre? La alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína se eleva en la madre cuando hay defectos de tubo neural. ¿Dónde se forma la alfa-fetoproteína? En el saco vitelino. El saco vitelino es el que forma el alfa-fetoproteína. Y eso es lo que debes acordarte del saco vitelino. Nutrición, hematopoiesis, gametogénesis, forma el endodermo y sintetiza la alfa-fetoproteína. Un divertículo del saco vitelino, como pueden ver acá, un divertículo caudal, porque está en la parte posterior, es el llamado alantoides. Miren acá, divertículo caudal, ¿no?, del saco vitelino. Alantoides. ¿Cuál es la función del alantoides? Que forma la vejiga urinaria. Forma la vejiga urinaria. Y también participa, como deriva del saco vitelino, participa también en la
hematopoiesis. Entonces la vejiga urinaria y la hematopoiesis, al igual que el saco vitelino, también lo hace el alantoides. Pero eso es lo que no preguntan del alantoides. Del alantoides preguntan, ¿qué pasa si la porción extraembrionaria persiste del alantoides? ¿Qué se va a formar? El famoso uraco. ¿De dónde deriva el uraco? De la porción extraembrionaria del alantoides. Persistencia del uraco. ¿De dónde deriva? Del alantoides. Porque la porción intraembrionaria del alantoides, ¿qué va a formar parte? Miren, miren, acá está, miren, gráfico, ¿eh? Alantoides, ¿cómo se llama esta estructura? Cordón umbilical. La porción intraembrionaria forma el cordón umbilical. Entonces la alantoides tiene dos porciones, extraembrionaria e intraembrionaria. La intraembrionaria forma el cordón, la extraembrionaria forma el uraco. ¿Estamos? Ese es alantoides, eso es lo que tienes que acordarte del alantoides. Luego tenemos la cavidad amniótica y su membrana, el amnios, que van a proporcionar lo que se llama el líquido amniótico. Van a almacenar el líquido amniótico. Pero esto lo vamos a ver en un capítulo, ya está en el calendario, de patología del líquido amniótico. Ahí vamos a ver fisiología y patología. Entonces tiene su capítulo especial líquido amniótico porque preguntan oligohidramnios, polihidramnios, ¿ya? ¿Y cuál es la última estructura que nos falta ver? El cordón umbilical, miren, acá está, ¿no? En este gráfico, cordón umbilical. O también lo pueden ver acá, cordón umbilical. Ya está. ¿Qué te preguntan? Acá que tenemos espacio lo vamos a ver. El cordón umbilical tiene una estructura particular, ¿no es cierto? Porque en el cuerpo, ¿qué tenemos? ¿Más venas o arterias? Tenemos más venas. Pero en el cordón umbilical pasa algo especial. Hay más arterias que venas. Esto es lo particular del cordón umbilical. Hay dos arterias y una vena, obviamente umbilical, ¿no? Dos arterias umbilicales y una vena umbilical que están rodeados por colágeno tipo 4, que se conoce con el nombre de gelatina de Wharton. Gelatina de Wharton. Es la que envuelve a las dos arterias y una vena umbilical. Y acá otra pregunta que hacen es, la vena umbilical, ¿qué transporte? Sangre oxigenada. Solo dos venas transportan sangre oxigenada, la vena umbilical y la vena pulmonar. La vena pulmonar y la vena umbilical transportan sangre oxigenada. Es una regla a la excepción, ¿no? Porque la que transporta oxígeno es la arteria. Muy bien. Y por el contrario, las dos arterias umbilicales sacan sangre desoxigenada, ¿no? Entonces eso no se olviden. Esa es la estructura. Ya está. De acá que me pueden preguntar, en cirugía, ¿no? La vena umbilical, ¿qué forma en el hígado? El ligamento redondo o teres del hígado. Ligamento redondo o teres del hígado deriva de la vena umbilical. Y las arterias que van a dar origen a las arterias umbilicales dan origen a las arterias vesicales superiores. Las arterias umbilicales dan origen a las arterias vesicales superiores. Y la vena forma el ligamento redondo o de teres del hígado. Y por último, me pueden preguntar, ¿qué pasa si encuentro, ¿no? Al hacer el alumbramiento y recibir la placenta con el cordón, examino el cordón y hay una arteria y una vena? Esa es la patología o una malformación vascular, ¿no? Una arteria umbilical. ¿Qué debo descartar? Malformaciones. ¿Qué malformación? Abdominal y geniturinarias. Y esa es pregunta de pediatría, porque nos dicen, si encuentro una arteria umbilical, ¿qué examen debo solicitar en el recién nacido? Ecografía abdominopélvica, para buscar malformación
abdominal y genitourinaria. Si tú encuentras una arteria umbilical, pides ecografía en el recién nacido para descartar una malformación abdominal o genitourinaria. Ya está. Esos son los